Les voy a llevar al norte de la provincia de Palencia, al epicentro del mundo románico español, yo diría. A ver, ya saben que yo soy palentino, entonces, ¿qué les voy a contar yo de mi tierra que no sea una cosa bonita? Allí, yo sé que, espero que como le voy a bautizar no se moleste, pero tenemos una influencer del románico, que es Cristina Parvole. Hola Cristina, ¿qué tal? Buenos días. Hola, buenos días, David, muy buenas. No te preocupes que no me molesta, me lo dicen bastante últimamente. Oye, bueno, a Cristina, la verdad es que tanto a través de redes sociales como yo recuerdo un programa que ha tenido muchísimo éxito, tuvo muchísimo éxito de Javier Calleja, ¿no? En el que hizo una ruta en bicicleta y bueno, estuviste tú ahí de maestra de ceremonias también junto con él, hablando de la importancia del románico como un elemento no solo artístico, sino también dinamizador del mundo rural, que fija población y que, bueno, pues ahora que se habla tanto de la España vaciada, pues ¿por qué no utilizar el patrimonio para que la gente pueda quedarse a vivir en sus pueblos? Y Cristina tiene una iniciativa muy interesante porque ha puesto en marcha una campaña una campaña de patrocinio, de patronazgo, de Patreon, que se suele decir, ¿no? No sé a través de qué plataforma lo haces, por cierto, Cristina. Libros.com. Libros.com, para crear un libro titulado, el título ya es definitivo, ¿qué hay detrás del románico palentino? ¿Así es como lo vas a llamar? Sí, es definitivo ya, sí. ¿Y qué nos vamos a encontrar allí? Sí, pues mira, la idea un poco de este libro era dar un enfoque diferente, ¿no? Al final, todos los libros que hay de románico, porque obviamente, ¿no? Es un arte que mueve mucha gente y se ha escrito mucho, son guías donde lo que se hace muchas veces es describir el propio edificio, ¿no? Darle un contexto, hablar desde un punto de vista mucho más técnico. Luego, por supuesto, desde la Fundación Santa María la Real se editan esas actas de los cursos ya también pues con un toque científico y enfocado pues a un público más interesado en el románico. Y mi pretensión sobre todo pues es acercar el románico a todo el mundo, ¿no? Darle pues una emoción, unos sentimientos y descubrir a esas personas que muchas veces pues se han quedado en el olvido y que tenemos sus nombres, que existen y que ellos fueron los culpables de que a día de hoy, como muy bien decías al principio, pues contemos con toda esta cantidad de románico que tenemos en el norte de Palencia. Bueno, luego pondremos en nuestra web el enlace por si la gente quiere colaborar. ¿Sabes? Según me lo contabas, me recordaba mucho a un libro del que hemos hablado hace unos meses aquí, uno de Isa Mellén, ¿no? Que hablaba, creo que eran las mujeres del románico, hablando del románico a la vez, me parece, ¿no? Algo parecido. ¿Quién hay detrás de esas iglesias que ahora vemos ahí erigidas en muchos casos, no voy a decir en medio de la nada, pero sí que nos puede extrañar a la gente que no es de Palencia, porque yo creo que eso hacemos muchos palentinos, ¿no? Cuando viene alguien de visita que es de fuera de Palencia, le llevamos a ver el románico y la gente, me van a permitir la expresión, flipa viendo las iglesias que hay, diciendo, pero ¿qué hace esto aquí en medio, entre comillas, de la nada, ¿no? Sí, eso es algo que a la gente le sorprende muchísimo, ¿no? De hecho, bueno, cuando vienen a Palencia en general, que decimos que nuestra catedral es la bella desconocida, nos dicen es que toda la provincia es desconocida, porque no sabíamos que teníais estas joyas, efectivamente, en pueblos que a día de hoy pues están al borde de la desaparición, ¿no? Porque bueno, pues, la despoblación que sufrimos en el norte avanza a pasos agigantados y bueno, cuando la gente efectivamente nos visita, alucina. Entonces, la línea un poco pues es esa, ¿no? Lo que tú planteabas, lo que hace Isa en su libro es dar voz a esas mujeres que gestaron también el románico en el País Vasco, y aquí los protagonistas pues van a ser dos hombres y dos mujeres, que conocemos, ya digo, sus nombres y que sabemos pues que ellos movieron en su momento a todo un grupo de canteros que van a dejar su huella por los edificios palentinos. Hablarnos un poco del románico, que es un arte además, ya digo, muy relacionado además con el paisaje, donde yo creo que una cosa no se puede dividir de la otra, donde encontramos en 40 kilómetros a la redonda, por irme a lo largo, pero si no en 20 kilómetros a la redonda, encontramos una cantidad de ermitas de una riqueza artística espectacular. Sí, bueno, nosotros decimos no mucho lo de que tenemos una de las mayores concentraciones del mundo, que esto luego genera polémica porque cada uno pues dice, no, es que tenemos nosotros más. No, efectivamente, por ejemplo, Burgos, obviamente toda la provincia tiene una cantidad ingente de románico, pero es verdad que aquí en Aguilar de Campo y la comarca, que son unos 30 kilómetros, como decías, se han catalogado más de 250 restos románicos. Lo que hace único nuestro románico es que cada iglesia es diferente, ¿no? Es lo que sorprende a los visitantes, que vas a una iglesia y puedes ver pinturas, en la otra arquitectura, en la otra una espadaña monumental.
Y luego, pues esa conjunción tan perfecta entre arte, patrimonio y naturaleza, ¿no? Nuestras iglesias están enclavadas en un paraje espectacular. Entonces, todo ese binomio unido al carácter, ¿no?, que le dan nuestros custodios y nuestras custodias que abren las iglesias, que es esa amabilidad, esa cercanía, pues yo creo que es que todos esos ingredientes hacen que el románico palentino pues sea conocido internacionalmente, ¿no?, y que la gente cada vez más se anime a visitarnos y a descubrir, ¿no?, todos los secretos que guardan pues estas iglesias. Oye, ahora que hablas de los custodios y de las custodias sobre todo, y aunque sea un poco off topic de esta entrevista, también, bueno, pues personalidades como tú dentro del arte palentino lleváis luchando desde hace mucho tiempo porque esas iglesias sean visitables todos los días del año, un románico abierto siempre, y es algo que, bueno, pues parece que no sé si las administraciones, Diputación, Junta no entienden demasiado. Pues mira, es una iniciativa que emprendí en 2019 ya. Han pasado unos cuantos años, un poco ante las quejas que recibía por parte de por los turistas, ¿no?, que llegaban, que habían organizado sus vacaciones con toda la ilusión de ver esas iglesias románicas y que al llegar aquí pues encontraban que estaban cerradas, ¿no? Entonces yo planteaba, digo, es que nos cansamos de vender el románico en ferias, gastamos millones en publicidad y al final lo que vendemos no lo ofrecemos, ¿no? Y entonces, bueno, pues lancé un poco esta iniciativa que al principio consistía en mandar una foto con un cartel que pusiera por un románico abierto en una iglesia cerrada y, bueno, pues se viralizó un poco, como se suele decir ahora, y descubrimos que efectivamente era un problema que no solamente pasaba en Palencia, sino bueno, pues en toda Castilla y León y también parte del territorio peninsular. El objetivo, pues, no es que todas las iglesias no estén abiertas 24 horas del día, los 365 días de la semana, que es algo que me canso de decir, es que haya una buena gestión, es decir, un programa de rutas, un programa de aperturas adaptado a los nuevos tiempos, porque sí que es verdad que a día de hoy existe un programa, que es abrimos en verano, en Semana Santa, pero insuficiente. Se echa mano de esos custodios, que son en su mayor parte personas ya muy mayores, sí, que no pueden, pues, cubrir, ¿no? Déjame que lo explique, Cristina. Un custodio, una custodia es un vecino del pueblo, normalmente son pueblos pequeños, eso, ya digo, que es el que guarda las llaves de la iglesia. Entonces tú vas allí, llamas a la puerta y si el señor, la señora está, pues le pides que te ayude y te acerca y se acerca y abre la iglesia. Eso es y te la explica en muchas ocasiones, además, con un cariño que no encontramos, me vas a permitir, aunque tú seas guía, no encontramos en los guías profesionales. O sea, el cariño con el que hablan las personas mayores de la iglesia de su pueblo, eso no lo encontramos en nadie, pero bueno. Eso es. Sí, totalmente. Además es lo que te decía, ¿no?, que es lo que da un carácter diferente a nuestro románico. Entonces, bueno, es un poco lo que se pide, sobre todo pues que de la mano de gente formada, de profesionales, que pueda atraer a gente joven también a nuestro territorio, pues establezca ese programa de rutas que la gente conoce y que la gente se adapta pues a lo que hay al final, ¿no? Y es un poco lo que pedimos a las administraciones, que se den cuenta de, como decías al principio, que el románico es un recurso que dinamiza nuestro territorio, un recurso de desarrollo y que, bueno, para hacer frente a este problema que tenemos de despoblación. Te voy a hacer una pregunta un poco complicada. Antes has hablado de los libros que existen, que son muchos y muchas guías, y se ha escrito mucho, gracias en parte a la Fundación Santa María la Real, sobre el románico palentino. Comparando ese libro, ¿qué hay detrás del románico palentino que va a salir adelante gracias a la colaboración de mucha gente? Con lo que han escrito, yo que sé, Peridis, García Guinea, ¿qué hay en tu libro que no encontremos en esos grandes referentes, grandes manuales del románico palentino? ¿Qué has encontrado tú que te haya parecido muy curioso y que a lo mejor en libros anteriores pues no se destacaba tanto o no aparecía? Pues sí que es complicada la pregunta, porque tanto Peridis como García Guinea para mí son dos, bueno, Guinea ya murió, ¿no?, pero para mí era un referente y Peridis lo sigue siendo a día de hoy. Para mí es, bueno, pues un poco el modelo a seguir, ¿no? Y es verdad que, bueno, José María ahora se dedica a la novela histórica, entonces mi libro no es la novela histórica, pero sí que yo creo que él, con la serie que hizo de las claves del románico, descubrió que el románico podía ser disfrutado por todos. Eso sí que es un poco lo que yo quiero en mi libro, ¿no? Pero no es una novela. Y un poco lo que hacía Guinea era, pues eso, describir también edificios y centrarse en otros aspectos técnicos, y porque al final era historiador del arte y entonces se centraba pues en otros detalles. Yo ya digo que sobre todo es buscar las emociones, ¿no? A mí me gusta mucho empatizar
empatizar y lo que transmite a la gente cuando nos visita es pues todo lo que movía, ¿no?, a los hombres y a las mujeres de aquella época a levantar esos edificios y que nos transmitían, que eso ha quedado grabado en la piedra, sus miedos, sus inquietudes, sus anhelos, lo que hacían en su día a día. Entonces es un poco lo que recoge este libro, ¿no? Ya digo, en la figura de 4 personajes que son los que nos van a mostrar todo lo que hicieron, pero sobre todo, ya digo, es un libro hecho desde las emociones, que es lo que a mí me mueve por el románico, ¿no? La emoción. Uh-huh. ¿Hubo mujeres también detrás del románico palentino? Sí, de hecho, una de las grandes protagonistas del libro que he podido estudiar a fondo y que de verdad yo decía, pero como no sabemos nada de ella, con lo que fue en su momento es Mencía de Lara, que fue abadesa de uno de los grandes monasterios en nuestra zona, que es San Andrés de Arroyo, y fue una mujer en un tiempo, ¿no?, que decimos dominado por los hombres, en el que supo marcar su territorio, despuntar, y llegó a ser incluso testamentaria del rey Alfonso VIII, o sea que ya denota que era una mujer que tenía una gran relación con el rey, y eso la benefició pues para crear este monasterio y el claustro, que al final es el claustro románico el que hace las delicias de todo el mundo, y que denota pues que efectivamente ese potencial económico que tenía el monasterio atrajo a canteros formados, probablemente llegados del sur de Francia, que trabajaron y dejaron pues una filigrana que a día de hoy hace las delicias de todo el mundo. Oye, por cierto, te voy a preguntar una cosa, fíjate, alguien desde Vallespinoso de Aguilar, nosotros estamos aquí en Madrid, uno cuando visita el Museo Arqueológico Nacional se encuentra con muchas piezas que proceden de Palencia. ¿Tú crees que esas piezas deberían volver a Aguilar? Que muchas son de Aguilar, ¿deberían volver allí? ¿Deberían exponerse en su lugar, creando también un recurso para visitantes y no a lo mejor en Madrid, donde se pierden en esa gran vorágine que es el Museo Arqueológico Nacional? Bueno, es un tema también muy peliagudo. Mira, yo explico, ahora mismo mi trabajo está en el Monasterio Santa María la Real de Aguilar de Campo, y la mayoría están en el Museo Arqueológico Nacional. Entonces la gente me pregunta, entonces no pueden volver. Digo, mira, si no lo ha conseguido Peridis, no lo va a conseguir nadie, ¿no? Porque Peridis siempre lo dice que él, pues considera que el claustro es como una dentadura sin dientes, ¿no? Y él ha luchado para que los capiteles vuelvan y estén en su lugar, efectivamente un poco en la línea de lo que comentas. Al final, cuando llegas al Museo Arqueológico hay tanto que ver que es que te pierdes y no valoras las cosas. En su contexto, y sobre todo cuando un sitio, ¿no?, por ejemplo, como el monasterio, está arreglado y ya pues se puede ver sin problema. Yo sí que soy partidaria de que eso vuelva a su contexto, porque la gente al final puede acceder, no tiene ningún tipo de problema y puede ver las cosas en su magnitud, porque al final en un museo yo creo que sí se pierde un poco ese carácter y ese valor de cada uno de los objetos que allí se custodian. Pero sé que es una utopía ahora mismo. Bueno, tú creías que la pregunta de Peridis y García Guinea era complicada, con la que terminamos es más difícil todavía. Te voy a pedir que me elijas una iglesia, una ermita del románico palentino que no sea Santa Cecilia. Ah, vale. Es que si no vas a lo fácil, ¿sabes? Claro, entonces... luego es que pasa lo que pasa. Muy bien. Vale, pues efectivamente, te iba a decir, ya estaba yo pensando, ¿cómo no voy a decir la ermita de mi pueblo? Digo, no, me mata. No, bueno, pues, a ver, una iglesia, es que es muy complicado, sí, porque luego, ¿sabes qué me pasa? Que luego me dicen, es que no has dicho la iglesia de mi pueblo, que te gusta mucho. Digo, ya. A ver, para mí una de las más espectaculares es, por ejemplo, esa portada de Moarbes de Ojeda, por todo lo que significa, ¿no? Porque en sí es una maravilla esa figuración, ¿no?, que aparece en la portada, por ese característico color de la piedra que se parece mucho al cielo que tenéis por Madrid, sí, es verdad. Muy rojizo, porque hasta el mismo, ¿no?, Miguel de Unamuno se quedó maravillado por ella y ya digo, por todo lo que significa, ¿no?, porque a nosotros que nos dedicamos al románico pues nos permite entender cómo evoluciona, porque tenemos una portada muy parecida en Carrión de los Condes y entonces nos permite
entender ese trasiego de canteros, ¿no? Ver esas historias, como te decía al principio, que hay detrás de las iglesias. Así que bueno, me voy a quedar con Sí, esa. es que es verdad que la de Moarbes, tú vas por la carretera que pasa ahí además casi por el medio del Sí, pueblo, eso te es. desvías un poquito y de repente bajas del coche y te la encuentras de frente y dices, pero ¿esto qué es? ¿Qué hace aquí, no? ¡Qué locura! Sí, sí, Sí que es verdad, ¿eh? sí, sí. Oye, Cristina, pues Es- muchísimas gracias por haber hablado con nosotros. ¿Para cuándo tienes? Porque yo creo que va a buen ritmo el apoyo de los mecenas, pero ¿para cuándo crees que puede estar el libro en las estanterías? Bueno, va a tardar un poquito, ¿no? Sí. Porque al final, desde la editorial se pusieron en contacto conmigo, esto era una idea y yo estoy trabajando ahora en lo que es el libro en sí, entonces tardará un poquito, pero vamos, yo creo que al final se va a conseguir el objetivo que nos han marcado desde la editorial y entonces estoy trabajando en ello todo lo que doy de mí ya para que salga lo antes posible, ¿no? Y que la gente pues pueda descubrir un poquito más de nuestro románico. Bueno, pues todos esos amantes del románico, que hay muchísimos aquí en el sur de Madrid, van a tener un libro de referencia y además actualizado, por decirlo de alguna manera, y hablando de los sentimientos, que es algo que es inseparable de las ermitas románicas del norte de la provincia de Palencia. Cristina Parbole, muchísimas gracias. Nada, gracias a ti, David, por contar conmigo.